Gracias a todos y todas por venir. El objetivo de este encuentro es, de manera relajada y amena, presentar este libro que, bueno, es fruto de 1 año y 4 meses de trabajo coordinado. Me tocó a mí, como director de AFIC, coordinar la tarea de los editores. Quiero agradecer a Alberto Oliva, Claudio Abreu, Judith Sutz, Leandro Giri, Constanza Rendon y Federico Martín Di Pascuo, junto conmigo y Sandra Caponi, que hicimos 4 secciones, 2 volúmenes de un libro bastante grande, que además cuenta con aportes de más de 5 países de la región. Son como 27 trabajos y son como 40 autores. Es una alegría que AFIC pueda llevar adelante una publicación de este calibre, de esta calidad académica, pero también de este volumen, de esta masividad. Respecto de una cuestión más institucional que me toca como miembro de la comisión directiva de la Asociación de AFIC, la decisión de publicar un libro sobre la importancia del impacto social de la filosofía y la historia de la ciencia nace en la comisión directiva anterior, que fue presidida por Santiago Ginóbili, y que ellos propusieron y ellas propusieron poder sacar un volumen temático acerca de estos temas, porque era una demanda de base, tanto en los congresos, que son nuestro principal lugar de encuentro, los congresos bianuales de la FIC, como en la producción académica de cada uno y cada una de los países miembros, todas las asociaciones asociadas, empiezan a crecer con fuerza temas de relevancia social, particularmente medio ambiente, ciencias sociales, género, por supuesto, y feminismos, y política científica. Dado que hay una emergencia de estos temas en el marco latinoamericano, se decidió llevar adelante esta publicación y lo llevamos adelante la siguiente comisión directiva, que está presidida por Germán Guerrero Pino, del cual a mí me tocó ser director de publicaciones. Es un trabajo ordenado entre 2 comisiones directivas, demuestra una continuidad también en la vocación de producir conocimiento desde la asociación, que no sea solo de mero lugar de encuentro, sino también de producción de conocimiento. Desde el 2013 que nos sacamos un volumen temático, y en este caso fueron 2, así que estamos muy contentos. Agradecer, por supuesto, aparte del trabajo de editores y de los autores, que son excelentes, y de la paciencia, quiero sobre todo agradecer el apoyo total de la comisión directiva, la confianza en el trabajo que hicimos. Los resultados son estos 2 maravillosos volúmenes, que por supuesto tienen disponible desde la web de AFIC, sin ningún tipo de cargo económico. Creemos en la libre circulación del conocimiento, siempre y cuando se cite adecuadamente y se respete la autoría intelectual. Creemos en la libre circulación del conocimiento. Ahora lo que voy a hacer es leer muy brevemente unas pocas líneas que escribieron los y la editora de sección de Medio Ambiente y Sociedad, porque por cuestiones personales postergables no pudieron estar. Entonces voy a presentar los trabajos yo, como coordinador. Después le cedo la palabra a Sandra Caponi, que va a presentar la sección de los feminismos, y el resto seguirá. La sección de Medio Ambiente y Sociedad tiene como temática central la situación medioambiental, y como ellos mismos dicen en la introducción en el libro, lo bueno es que ya no hace falta justificar por qué es importante discutir cuestiones ambientales en el mundo académico. El nivel de degradación y la velocidad de la degradación ambiental ponen en riesgo la misma subsistencia de nuestra especie, y digamos, esto no solo es una cuestión generalizada, sino que es una cuestión urgente. Efectivamente, medio ambiente y sociedad son temas fundamentales en la agenda contemporánea. ¿Qué relación puede establecerse entre la problemática ambiental y los dominios de la historia y la filosofía de la ciencia? Y ellos responden a esta pregunta con una breve cita, que es: principios y objetivos del ambientalismo expresan una falta constitutiva de las ciencias. Esta falta de conocimiento es una falta en el conocimiento, que no es integrable o resoluble por el proceso de las ciencias, de manera que vayan eliminando sus impurezas y sus espacios de irracionalidad. La cita de Neff nos invita a pensar ciertos aspectos epistemológicos característicos de nuestras sociedades occidentales, y no solo ciertos aspectos inconclusos de las diferentes ciencias involucradas en las problemáticas ambientales. En este aspecto, se abre un espacio de diálogo entre la filosofía de las ciencias, de la historia de las ciencias y las problemáticas ambientales. Asimismo, sobre este espacio de diálogo debe ubicarse nuestra sección de Medio Ambiente y Sociedad, en la cual se podrán encontrar diferentes líneas de investigación, tanto a cuestiones teóricas, epistemológicas, como de historia de la ciencia. Y voy a hacer un breve resumen de cada uno de los trabajos, que como no es mucho me parece, vale la pena leer, porque están algunos de los autores
así que me parece bueno con un poquito de lo que trabajaron. En el trabajo de Christian Belli, los antecedentes de la ecología argentina entre el siglo XIX y XX, se destacan una serie de antecedentes institucionales y profesionales que impulsaron el establecimiento de la ecología como disciplina en la Argentina. En este trabajo se busca comprender la forma institucional y profesional que adoptará la ecología en la Argentina, preocupado por la generación de estudios que respondan a demandas productivas. Así, la ecología, una de las principales disciplinas abocadas a la resolución de problemáticas ambientales, hunde sus raíces en necesidades productivas más que en necesidades ambientales. Por su parte, en el trabajo de Nicolás José Lamín y colaboradores, aspectos epistémicos de la tecnología de control sanitario de especies, plaga, simplificaciones y riesgos asociados, se realiza un análisis epistemológico de la tecnología de control biológico de plagas que indica dos formas de simplificación: la linealización de escenarios complejos y la selección de ciertos cuerpos teóricos por sobre otros, privilegiando en ambos casos aquellos fenómenos biológicos que usualmente descansan sobre los niveles inferiores de la jerarquía biológica. Por último, se discuten algunas consecuencias derivadas de las simplificaciones en el contexto de implementación de estas tecnologías. Por otro lado, en el trabajo de Daniela Castillo y colaboradores, Expertocracia y Problemática Ambiental, se dirige un análisis sobre la ecología, analizando el marco ofrecido por los servicios ecosistémicos. En dicho trabajo, se trae a primer plano la distinción entre conocimiento experto y saber local. Sobre la base de dicha distinción, que la perspectiva abierta por los servicios ecosistémicos asume la forma implícita de una jerarquización del conocimiento experto por sobre el saber local. Y se sugiere además que esta herramienta termina por restringir las capacidades de los actores para juzgar sus propias problemáticas. Por su parte, en el trabajo de Einar Sepúlveda Zúñiga y Julio Torres Menéndez, Valores culturales y conservación de humedales, fundamentos para un biocentrismo moderado, se propone un análisis del rol de los valores culturales en las políticas de conservación y de su integración en la biología de la conservación, la cual explícitamente aloja una dimensión valorativa. Entre sus principales conclusiones se destaca que la naturaleza tiene un valor incondicionado y que la especie humana no posee un privilegio original sobre ella. Asimismo, presentan un biocentrismo moderado que no niega la relevancia de los servicios que brindan los sistemas ecológicos, lo cual resulta ser un aspecto central y crucial para la implementación de políticas de conservación. En el trabajo de Carolino Campo y colaboradores, por su parte, Dengue en su laberinto, políticas mosquitocéntricas, se abordan aspectos epistémicos de la epidemiología del dengue y la relación con sus políticas públicas. Además, este trabajo se presenta un análisis epistemológico de las formulaciones en torno al dengue que indica dos aspectos salientes. Por un lado, políticas centradas en el mosquito, mosquitocentradas, y una postura culpabilizante, donde el énfasis se pone en la falta de voluntad de las personas para eliminar los potenciales criaderos de mosquitos. Entre las sugerencias finales, se pone de relieve la necesidad de habilitar canales de encuentro entre las demandas de la población y el compromiso comunitario para eliminar las diversas enfermedades. Finalmente, la Yara, que está acá, en su trabajo Contradicciones entre el neoliberalismo brasileño y los derechos ambientales constitucionales, lo dije en castellano, aunque está en portugués, porque mi pronunciación es horrible, analiza la relación contradictoria entre los derechos ambientales y las políticas neoliberales desarrolladas en Brasil en los últimos años. Partiendo del vínculo entre la degradación ambiental y las políticas neoliberales, la autora propone una mirada acerca de las limitaciones y potencialidades de la normativa ambiental. La Yara destaca la insuficiencia de las normas y la necesidad de la movilización social para lograr objetivos ambientales. La autora deja abierta una puerta hacia la compleja discusión acerca del rol de las leyes y del derecho en un contexto creciente de judicialización de los conflictos y cuestiones ambientales. Finalmente hay un trabajo más que es el de Martín Díaz, pero lo va a presentar a partir de las 12. Y ahora sí, le dejo la palabra a Sandra Caponi, que va a presentar la sección de Ciencia, Géneros y Feminismo, que coeditamos ella y yo. Sandra. Muchas gracias, Fede. Voy a leer un poquito para que ustedes conozcan qué es lo que salió de esta sección, que yo creo que fue muy rica y muy interesante. La filosofía feminista de la ciencia es uno de los movimientos mejor asentados y más fructíferos de las últimas décadas, la filosofía feminista. En nuestra América no es una excepción, muchas y muchas jóvenes filósofas latinoamericanas se forman en esa área escribiendo tesis y produciendo artículos. A su vez, la temática de género y la epistemología feminista parece estar cada vez más presente en el campo de la historia de las ciencias.
Historiadores e historiadoras de la ciencia realizan estudios sobre mujeres científicas. A partir de una perspectiva feminista, analizan las dificultades de género presentes en la producción de conocimiento y se detienen a analizar de qué modo las ciencias sociales y biológicas tematizan a las mujeres y a las comunidades LGBT y más en diferentes momentos históricos. Entre la historia y la filosofía feminista de la ciencia existe una imbricación no siempre explicitada, pero que está siempre presente. Del mismo modo que los y las historiadoras de la ciencia tienen alguna concepción acerca de lo que es la ciencia y cómo se articula con su contexto, qué rol juegan los valores y qué es o qué no es una teoría científica, así los filósofos y las filósofas construyen sus análisis metacientíficos a partir de determinados relatos históricos de sus disciplinas. Es decir, la historia feminista de la ciencia tiene unos supuestos filosóficos feministas y la filosofía feminista de la ciencia toma como objeto de estudio una determinada lectura histórica de la ciencia que puede o no ser feminista. Dada esta mutua imbricación y dada la necesidad de fomentar el desarrollo de una historia de la ciencia feminista, la mayor parte de los trabajos que componen esta sección pertenecen a esa disciplina. Esta es la sección del volumen 2, desde metabiografías de grandes científicas hasta análisis críticos de la historia de la psiquiatría. Él y la lectora podrá entonces acercarse a diversas articulaciones entre ciencia y feminismo, que confiamos y esperamos resulten iluminadoras. No obstante, también podrán encontrarse aquí reflexiones de actualidad, como el impacto de género en el caso específico de la pandemia de COVID-19 y estudios sobre el rol de las ciencias naturales en la formación de las mujeres en el periodo colonial. Voy a hacer entonces una pequeñísima, muy brevísima reseña de cada uno de los capítulos. El capítulo que se llama Hombres femeninos y mujeres que no eran tales, sobre género y psiquiatría, de José Ignacio Levi, problematiza de qué modo la historia de la psiquiatría argentina abordó la cuestión de la inversión sexual masculina a principios del siglo XX, examinando el trabajo de un destacado alienista que es Francisco de Veiga. Veiga realiza un estudio sistemático de la teoría de la degeneración, definiendo categorías con características específicas, patologizando elecciones sexuales, al mismo tiempo que definió parámetros ambiguos y considerados en ese momento científicos de lo que es normalidad y lo que es patología. En el segundo artículo, que es de Carolina Bonfim, desvelando Marie Curie y sus prácticas científicas, reflexiones de género por medio de un análisis metabiográfica, Carolina presenta un análisis metabiográfico de una de las científicas más famosas y reconocidas del mundo, que es Marie Curie, la primera mujer que recibió el premio Nobel, realizando un análisis crítica que se fundamenta en una epistemología feminista. Carolina se pregunta hasta qué punto el modo como es abordada la trayectoria científica de la figura de Marie Curie no acaba perpetuando estereotipos sexistas y reforzando el carácter machista de la comunidad científica. Sigue el capítulo de autoría de Gran Soto y Scheibe, Mujeres, internalización de la ciencia y movilidad académica, Luciana Gran Soto y Cristina Scheibe-Wolf, de aquí de Brasil. Las autoras se detienen a analizar el lugar que ocupan las mujeres en la producción de conocimiento científico en Brasil. El objetivo del capítulo es tejer algunas reflexiones sobre la trayectoria de investigadoras brasileras en la producción de conocimiento científico. Se analiza el lugar que ocuparon a lo largo de la historia y el lugar que hoy ocupan las mujeres en las universidades, en los espacios de investigación y en los procesos de internalización del conocimiento científico. Margaret Rago y Mauricio Pellegrini siguen con el artículo titulado Neoliberalismo, Subjetividades y Críticas Feministas, con el capítulo. Ellos analizan el proceso de producción de la subjetividad en el marco del neoliberalismo. El estudio aborda la discusión sobre subjetividad neoliberal realizada por Foucault en El nacimiento de la biopolítica, que estaba centrada en la figura del capital humano y del empresario de sí. Los autores abordan también la perspectiva feminista de análisis realizadas por autoras como Nancy Fraser y Joanna Oxala.
Analizan de qué modo esas perspectivas teóricas se confrontan o dialogan entre sí, considerando la necesidad de pensar nuevas políticas feministas, nuevas formas de subjetividad fuera del marco definido por el discurso neoliberal. En el fuego cruzado de una política imagética, la ultrasonografía obstétrica y los embates de género, también de Brasil, el minucioso y exhaustivo trabajo de Laura Belli y Danila Suárez presentan un interesante análisis sobre la constitución de la autoridad epistémica de las imágenes de ultrasonido, recurriendo históricamente a los hitos que condujeron a la medicina por imágenes, haciendo un énfasis especial en el modo en el cual las ecografías transformaron a la obstetricia, recuperando los trabajos de Canguilhem y Didi Huberman. Se interrogan sobre la implicación de la ecografía, ideología y el modo en que las imágenes de ultrasonido son recuperadas por los movimientos contrarios a la legalización del aborto. El texto llamado Buenas Madres y Esposas de Gonzalo Peñalosa recopila y revisa la legislación escolar, los planes de estudio y los textos escolares de amplia circulación hasta mediados del siglo XX en Colombia. Ahí se muestra cómo a partir de la independencia la educación toma el lugar de la religión organizada como forjador de una identidad nacional de género. En el trabajo se hace hincapié en la educación diferencial de la mujer como pilar del hogar y en el modo en que las ciencias naturales fueron adaptadas para servir a la naturaleza de la mujer. Es especialmente interesante el análisis que Peñalosa realiza sobre el higienismo como dispositivo ideológico, mostrando cómo la enseñanza de las ciencias naturales estaba al servicio de ese dispositivo y la forma en que las tareas higiénicas recaían especialmente en la formación de las mujeres. El texto de Laura Belli y Danila Tomé, que se llama Las pandemias no son indiferentes al género, el impacto social de la COVID-19 desde una perspectiva feminista, analiza el impacto social de la COVID-19 desde una perspectiva feminista. La pandemia propició una crisis global del sistema de cuidados y profundizó la desigualdad socioeconómica estructural que afecta negativamente sobre todo a las mujeres. El impacto desigual de la pandemia sobre las mujeres no es fruto del azar, sino de la fuerte feminización de las tareas de cuidado, tanto en el terreno informal y familiar como en el terreno laboral y sanitario. La invisibilización de esas tareas forma parte de la ortodoxia económica de nuestras sociedades. Además, la exclusión del género y de otros ejes como el eje de clase y de raza en los estudios sobre la pandemia nos condena a una mirada miope sobre la realidad apremiante. Cierran la contribución con 6 propuestas para morigerar el desigual impacto de la pandemia sobre las mujeres y sobre los colectivos LGBTI+. Por fin, el último texto, que es de mi autoría, está enmarcado en la historia de la psiquiatría y revisa el descubrimiento de los neurolépticos y los argumentos presentados en las publicidades de esas drogas referidas a la figura de la mujer, particularmente entre los últimos años de la década de 1950 y los primeros años de la década de 1970. La revolución o la llamada revolución de los antipsicóticos cambia la modalidad, pero no los fines de la psiquiatría en relación a las mujeres, disciplinar y docilizar, atendiendo al lugar que la mujer debe tener en la sociedad según mandatos patriarcales. Con este trabajo propongo mostrar, por medio de publicidades de psicofármacos de los principales laboratorios farmacéuticos a lo largo de esas décadas, la estrategia seguida por esas compañías para que los neurolépticos pudieran traspasar los muros del hospital psiquiátrico y llegar al hogar. El psicofármaco se presenta aquí como una estrategia para garantizar que la mujer, desganada y sin voluntad de realizar sus tareas domésticas, pueda volver al lugar que le corresponde. Esto es, que ella consiga realizar sus funciones asignadas de género, esto es, sus funciones de madre y buena esposa. Bueno, estos son los trabajos que componen este dossier, y fue un placer organizarlo y le agradezco a Federico la invitación para participar. Agradezco mucho, Sandra, por la participación. La verdad que fue, para mí, que vengo más del área de filosofía de la ciencia, fue un gran aprendizaje. Aprendí muchísimo haciendo esta sección y quien tenga interés, creo que es una sección muy, muy buena para empezar a caminar. Hay algunos trabajos que son directamente increíbles. Estoy muy contento
de haber podido participar. Hablando de muy buenos trabajos, le toca el turno a Leandro, que coeditó la sección de política científica y que nos va a contar cuál fue la experiencia, los trabajos. Leandro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los que todavía no saludé. Yo soy Leandro Giri, coedité, como dijo Federico, la sección de política científica junto a alguien que no necesita presentación, que es Judith Sutz de Uruguay, que hoy no pudo estar, mandó sus disculpas y sus saludos para todos. Pero bueno, para mí desde ya que fue un honor trabajar junto a una persona de la gravitación académica de Judith. Aprendí muchísimo también y pudimos organizar este volumen del cual la verdad que estamos muy orgullosos, porque hemos concentrado una cantidad de trabajos súper interesantes que recomiendo que los lean, que los busquen. Me parece que esta publicación muestra cómo los filósofos de la asociación podemos estar un paso afuera de la torre de cristal, podemos, sin perder nuestro rigor académico típico de filósofos más que nada analíticos, logramos observar y describir una situación social que es muy compleja en nuestro continente. Y bueno, en el medio de la planificación nos agarró el COVID, con lo cual esa complejidad se profundizó aún más. Y de hecho los trabajos reflejan en buena parte la aparición del COVID, entonces se vuelve algo muy actual para pensar nuestra situación, pero siempre desde nuestro standpoint, ¿no? Siempre desde la visión de los filósofos de la ciencia y la tecnología, agrego, de nuestro subcontinente. Así que me parece que los trabajos son súper pertinentes, súper actuales, y nos sirven para mirarnos a nosotros y mirar de cara al futuro inmediato que nos toca. Somos varios los que tenemos un pie, no solamente en la filosofía y la historia de la ciencia, sino también en los estudios sociales, la ciencia y la tecnología. Es una disciplina hermana, digamos. Y acá lo que se observa en esta sección de política científica es un híbrido, es un entrecruce entre esas dos disciplinas, o tres disciplinas si decimos que filosofía e historia son dos disciplinas distintas. Pero me parece que eso, bueno, refleja en buena parte lo que está pasando en nuestra área académica y está bueno eso. Por supuesto que cuando nosotros nos propusimos con Judith hacer una sección de política científica, estábamos pensando en algo más amplio, no en la mirada meramente de lo que llamaríamos política científica, que es lo que hacen los gobiernos para estimular sus sistemas científicos, sino también incluir en ese subsistema lo que es la innovación tecnológica y también todo aquello que necesita conocimiento científico y tecnológico por parte de los estados para el desarrollo. Entonces aparecen también como relevantes las políticas en salud y las políticas de comunicación en ciencia y tecnología. Entonces la esfera era muy amplia, pero eso se reflejó en los trabajos y terminó siendo una sección, a mi gusto, está muy equilibrada. Así que, bueno, nuevamente por eso también estoy muy contento. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de los trabajos que hay. Esto significa una invitación a bajarse el libro y a leerlo y a divulgarlo, difundirlo entre nuestros contactos y, bueno, que forme parte de nuestro acervo de conocimiento, porque me parece que es una obra más que interesante. El primer trabajo que lleva a la sección es el trabajo La comunicación pública de la ciencia y la tecnología como instrumento político y como necesidad de la democracia, del doctor Marcelo Rodríguez, que además de filósofo es periodista científico y se ocupa especialmente de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Y acá lo que él nos presenta es un análisis epistemológico de la disciplina, donde él lo que distingue son características más bien científicas, de cómo se compone el acervo del conocimiento de la disciplina y cómo se teoriza sobre ella, de las tecnológicas, que es como efectivamente se diseñan las campañas comunicacionales. Entonces lo que se propone es un análisis de la historia, de las cosmovisiones y dispositivos comunicacionales que se utilizan globalmente para atender la necesidad de alfabetizar científica tecnológicamente como una condición necesaria para una democracia plena, pero esto lo lleva a cuestionar una mirada deficitaria con que se suele imaginar y diseñar tales dispositivos. Y la demarcación esta metateórica entre los aspectos científicos y tecnológicos finalmente lo llevan a señalar el carácter artefactual de las campañas comunicacionales, para lo cual Rodríguez va a utilizar un arsenal de herramientas de la filosofía de la tecnología para poder mostrar algunos sesgos valorativos y proponer miradas superadoras a la cuestión de la comunicación. El segundo artículo es de Agustín Courtoisí, se llama Políticas Científicas y Participación Ciudadana, del déficit cognitivo al superávit democrático, que es un trabajo que complementa muy bien al de Rodríguez porque el primer trabajo que nombramos es un trabajo que está desde la mirada de los expertos que teorizan sobre la comunicación y diseñan los dispositivos con los cuales los estados comunican
la ciencia de la tecnología o las organizaciones comunican la ciencia de la tecnología. Y Agustín Cortázar está más preocupado por la cuestión bottom-up, es decir, cómo generan conocimiento, supuestamente no expertos, pero que, sin embargo, por su contexto suelen estar muy involucrados en los procesos de generación de conocimiento. Entonces va a defender la pertinencia de este conocimiento tácito, no codificable, de aquellos que sin disponer de las certificaciones universitarias y los papeles que los certifican como expertos, pueden participar muchas veces de manera más pertinente que los propios expertos certificados, aportando a la solución de problemas en un campo determinado, más que nada por el compromiso superior que estos involucrados tienen respecto a los expertos. Entonces, la existencia de estos expertos no certificados, de los cuales Agustín Courtoisí nos muestra varios casos en su trabajo, constituye un argumento muy atendible para abrir el juego de las decisiones sobre políticas científicas y tecnológicas a los ciudadanos de a pie y para proponer una comunicación menos asimétrica. El tercer trabajo es Oscuridad tecnológica entre destellos científicos en la era global, de Martín Parcelis, que también indaga en la cuestión de cómo puede hacerse que los ciudadanos participen en la gestión de la ciencia y la tecnología. Sobre todo a él lo va a preocupar la cuestión tecnológica por su impacto superior en el entorno. La estrategia de Parcelis va a ser escaparse de la unidad de análisis nación y proponer una gobernanza global, sobre todo de aquellos elementos que no son apropiables y que son comunes a todas las personas, lo que se denominan commons, y que, bueno, la pandemia del COVID nos muestra la necesidad de estrategias de gobernanza global sobre ciertas cosas. La unidad, digamos, de análisis Estado-Nación con el COVID-19 y la rápida propagación de la pandemia nos muestra que la unidad Estado-Nación no es suficiente para dar cuenta de este fenómeno. Luego hay un trabajo mío que se denomina Algunas notas sobre neoyumpeterianismo en las periferias latinoamericanas, que es básicamente, bueno, un esbozo de un programa de investigación que está recién arrancando, pero que intenta cuestionar una mirada determinada muy propia de los progresismos latinoamericanos sobre la cuestión de la economía y la innovación tecnológica, muchas veces con el fin de oponerse a una mirada neoliberal que ha mostrado sus fracasos y por ende está bien, digamos, cuestionar esa mirada. Se compra un paquete, en este caso el paquete que lo trae la CEPAL y que lo traen muchos organismos como la Unión Europea, de cómo debe formularse las políticas tecnológicas, y sin embargo, bueno, siempre ya sabemos, tenemos una gran tradición en pensar esta cuestión, importamos un paquete de política a nuestro subcontinente acríticamente, suceden problemas porque nuestras sociedades tienen particularidades, tienen características que no permiten esa extrapolación linealmente y necesitan adaptación a nuestros propios entornos. La idea es simplemente pensar los puntos donde esa adaptación debería hacerse para que este tipo de políticas funcionen. El quinto trabajo es Políticas Públicas, Enfermería y Pandemia, de Lucía Federico, Silvia Pérez y Melissa Senones, un artículo muy signado por la pandemia del COVID-19, porque las tres autoras pertenecen al área de la enfermería y están hace un tiempo trabajando en cuestiones que refieren a cómo las políticas de salud se relacionan con el ámbito de la enfermería. Sabemos que muchas veces la relación con la enfermería, que es una profesión del área de salud fundamental, que está siempre en el frente de batalla, que es la disciplina que se ocupa del cuidado, ha mostrado su potencia y su resiliencia durante la pandemia, suele ser dejada de lado por cuestiones que tienen que ver con el género y con un cierto desprecio epistémico que tienen hacia el área. Por eso las investigadoras lo que hacen en este trabajo es mostrar las actitudes que ha tomado el gobierno argentino en particular en el discurso respecto a cómo han generado un relato sobre la pandemia y qué lugar se le dio a la enfermería. Y la conclusión es pesimista porque muestra que el paradigma biomédico reduccionista, que es un paradigma muy peleado en la filosofía de la medicina en general, es el que domina el discurso y la manera de generar las políticas sociales de salud, y la enfermería tiene una mirada holista que permitiría contrarrestar esa mirada reduccionista biomédica y sin embargo suele ser dejada de lado por los motivos antedichos. El último trabajo, quiero nombrar a todos los autores que son muchos, así que voy a leer: Matías Zelaya, Noelia Burgard, Nicolás Chiarante, Federico Piñeiro, Julieta Alcaín, Daniel González Maglio y Ana Clara Carro nos traen un trabajo que se denomina Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, Análisis Histórico y de Políticas Científicas con foco en el caso argentino. No voy a hablar del resumen porque aquí está Noelia Burgard, que es una de las autoras, para hablar in extenso de este gran trabajo que han hecho.
sobre la producción pública de medicamentos y vacunas en la Argentina. Pero sí quiero hacer una pequeña mención a que, bueno, parece que el trabajo era tan bueno que merecía ser plagiado, porque como habrán visto en la circular de la asociación, el trabajo fue plagiado en una nota que salió en uno de los diarios de alta circulación de la Argentina, lo cual, bueno, es lamentable. Sabemos que estas cosas los académicos nos preocupan sumamente, y en este caso, bueno, salió en un diario de altísima circulación de nuestro país, pero al menos podemos decir que eso rescata la gran resonancia que tiene este tema y el gran rigor, la calidad de la investigación que han hecho los autores para generar este trabajo. Así que nos deja como una nota agridulce, ¿no? Veremos ahora cómo se desarrolla, pero desde ya que los invito a leer el trabajo, que es muy bueno, y a escuchar en un ratito a la doctora Burgard, que nos va a hablar de cómo fue el proceso del trabajo y en qué consiste. Dejo que venga el siguiente orador. Muchísimas gracias a todos y los invito a leer el libro. Gracias, Leandro. Bueno, muy linda tu presentación. Ahora es mi gran honor presentar a una persona que tampoco necesita presentación, que es Alberto Oliva, que junto con Claudio Abreu dirigió la sección de Filosofía e Historia de las Ciencias Sociales. Alberto, toda tuya la palabra, te agradezco muchísimo por estar. Federico, muchas gracias. Saludo a todos. Foi uma honra para mim participar da organização do livro na parte referente à filosofia das ciências sociais. Contei muito com o apoio do Frederico e também com o apoio do Cláudio Abreu, que, junto comigo, se dedicou à organização da parte relativa à filosofia das ciências sociais. Os textos, a meu juízo, são muito bons. Eu acho que podem dar uma contribuição importante para a reflexão sobre a área das ciências sociais, que, a meu ver, são extremamente importantes nos dias de hoje. Eu gostaria de, se possível, compartilhar também aqui o share screen pelo seguinte: o que ocorre? Eu não fiz propriamente um resumo dos trabalhos apresentados no livro, porque isso foi muito bem feito pelo Cláudio. E o Cláudio mostrou muito bem a temática tratada por cada um dos textos, por cada um dos artigos. O que eu me propus a fazer foi o seguinte: como eu tinha feito uma longa introdução para essa parte do livro e ficou além daquilo que o livro podia absorver, eu fiquei com uma outra parte que acabou não sendo aproveitada no livro. Por isso é que eu gostaria, tenho aqui um pequeno texto, gostaria de colocar para eventuais discussões futuras sobre o assunto que foi abordado no livro. O que eu deixei de tratar no livro, em complemento à minha apresentação, foi o seguinte: que eu acho que as ciências sociais humanas hoje têm um papel extremamente importante a cumprir em um mundo em que as grandes mudanças são claramente protagonizadas por coletivos e não por classes portadoras de uma identidade monolítica, como a defendida, por exemplo, por Marx no século XIX. Então, no passado, para se conciliar conhecimento e liberdade, se pressupunha sempre que a verdade é revolucionária. Essa era a pressuposição fundamental para que se juntasse libertação e conhecimento. Eu acho que, contemporaneamente, nós temos uma revolução de nomes e convenções. Isso fica muito claro. E são geradas verdades às quais se atribui um valor existencial ou social. Então, eu acho que as ciências sociais, como eu digo aí, estão diante de grandes movimentos. O meu texto de A Era das Redefinições pretende redefinir as relações humanas do ser humano com a natureza, as relações entre os gêneros, as relações entre os sexos, as relações entre as etnias e as relações entre as culturas. Então, esse é um projeto que tem se tornado planetário, né, e consiste em exatamente como que buscar novas formas de vida pela reconstrução, reordenação das relações entre os seres humanos. Então, eu acho que fica claro que as reivindicações de vários coletivos pautam de modo crescente, né, aquilo que é discutido pela pesquisa social. E aí, quer dizer, vem à tona um problema muito importante, conciliar o interesse cognitivo e o interesse emancipatório. Estão em harmonia pré-estabelecida? Podem os dois interesses, o emancipatório e o cognitivo, convergir ou devem convergir? Porque são questões importantes, porque hoje fica claro, a partir da pauta
colocada pelos coletivos, como as ciências sociais precisam, de alguma maneira, lidar com essa problemática que envolve uma difícil conciliação entre o interesse emancipatório e o cognitivo. Então, quer dizer, tem se fortalecido cada vez mais a crença, inclusive, de que o interesse emancipatório precisa prevalecer sobre o cognitivo para que se faça justiça. Então, esse é um problema fundamental nos dias de hoje e que constitui um desafio para as ciências sociais. Então, eu acho que as indicações de vários coletivos pautam de modo crescente a pesquisa social. Isso é evidente. Isso faz com que venha à tona a questão espinhosa, né, que eu estava discutindo antes. Quer dizer, é possível estabelecer um convívio adequado entre o projeto de libertação e, ao mesmo tempo, a necessidade de seguir determinados protocolos que foram vistos por muitos autores como necessários à cientificidade, como, por exemplo, o objetivismo no tratamento dos problemas, sejam eles naturais ou sociais. Então, me parece, aí, no caso, né, que as disciplinas sociais se defrontam com lutas que pretendem fazer parte de um processo político. Esse processo político é vinculado, como eu disse antes, a um projeto emancipatório. Por isso que as disciplinas sociais se veem obrigadas a dispensar um tipo de tratamento dos fatos sociais, e esse tratamento fica distante daquilo tudo que prescreve as metodologias objetivistas, que, para vários filósofos da ciência, essas metodologias objetivistas foram historicamente responsáveis pelo sucesso explicativo e preditivo alcançado pelas ciências naturais ou por aquilo que o Thomas Kuhn chamou de ciências maduras. A proposta de as ciências sociais imitarem as ciências naturais ignora um aspecto fundamental. Os fatos sociais, pelo menos uma parte muito importante dos fatos sociais, tem uma peculiaridade. Eles se oferecem pré-interpretados à observação. Isso quer dizer que os homens elaboram, o homem do senso comum elabora compreensões, interpretações sobre aquilo que acontece com ele, sobre aquilo que acontece na ambiência, seja ela física ou social, e que essas construções de sentido, de alguma maneira, afetam os seus comportamentos, as suas condutas e aquilo que acabam decidindo fazer. Então, eu acho que, quando se desconsidera esse aspecto fundamental, a significatividade intrínseca dos fatos sociais, isso acaba deixando de lado aspectos constitutivos daqueles que seriam os fatos da vida associativa. Então, isso me parece importante, por isso, de saber até que ponto, levando em consideração os sentidos produzidos pelos coletivos, se pode colocá-los em segundo plano, destacando, por exemplo, os protocolos de controle metodológico. Me parece que isso é mais possível, e por isso que as ciências sociais estão diante desse grande desafio. Um aspecto também extremamente importante é que, predominando o interesse emancipatório sobre o cognitivo, a questão que se coloca é como lidar com as teorias rivais, como estabelecer méritos relativos, como preferir uma teoria em detrimento de outras, se em algum momento surgirem teorias que se contrapõem ou mesmo que se excluem, como fazer essa escolha, com base em quê? Um aspecto fundamental que eu acho também, que a filosofia pode muito contribuir para o momento das ciências sociais, é colocando novamente em cena o problema da identidade pessoal, que tanto foi discutido na história da filosofia. Só que agora essa identidade pessoal passa também a ser deslocada para o plano da identidade dos grupos, dos coletivos, das minorias dentro das minorias. E aí, como lidar com a questão da identidade a partir de todo esse universo complexo de relações entre grupos e subgrupos? Como fazer isso? Seria muito importante de a filosofia propor para os estudos sociais contemporâneos. Outro ponto também que eu entendo ser de fundamental importância é o relativo à distinção que nasce lá com os pré-socráticos entre físicos e nomos, o que existe por natureza e o que existe por convenção. Cada vez mais nós estamos aceitando
a tese de que tudo existe essencialmente por convenção, principalmente no plano das relações sociais. Ora, toda convenção admite alternativa. Portanto, não existe uma convenção que possa ser imposta como a única viável. Toda convenção pode apontar sempre para caminhos diferentes. Ora, sendo assim, a questão é o seguinte: que convenções nós vamos, daqui para frente, pôr em discussão e quais merecem ser aceitas? Ora, se nós estamos defendendo a tese de que tudo é praticamente convenção, nós temos que saber que valores se associam a cada conjunto de convenção. Essas convenções patrocinam que valores? Os valores da liberdade, os valores da igualdade, os valores da autodeterminação, o valor da esfera privada. O que esses valores, em última análise, privilegiam? Então, isso é um ponto fundamental, porque me parece que, para entender muito do que se passa no mundo atual, nós temos que prestar atenção no fato de que a velha distinção entre nomos e fios, aquilo que Aristóteles discute também na física, o que existe por natureza, o que existe por convenção, que essa distinção está colocada em xeque, porque hoje, no tratamento das questões do relacionamento humano, tudo é visto como convencional, como fruto de convenções historicamente estabelecidas. E, tendo esse status, é claro que se pode perguntar: por que estas convenções e não estas outras? Por que adotar certas formas de convivência humana e não outras, na medida em que tudo tem caráter convencional? Esse seria o ponto que é muito discutido, porque a filosofia tem uma longa tradição de discussão das convenções. Então, nós temos, sobretudo, a partir de Wittgenstein, a ideia dos jogos de linguagem, que pode ser estendida essa noção a vários outros domínios. Então, o que ocorre de fundamental é que a filosofia tem muito a contribuir na discussão das convenções, daquilo que embasa, fundamenta as convenções e das alternativas às convenções que têm sido historicamente adotadas. Então, esse me parece um ponto extremamente importante, porque o que ocorre? Se as convenções elas admitem sempre alternativas, podem ser substituídas. Então, o que acontece? Uma possibilidade seria sempre dizer o seguinte: cabe aceitar o anything goes, e nos aproximamos do Paul Feyerabend. Ou nós podemos fazer um outro tipo de discussão. Nós podemos discutir quais são as convenções que merecem predominar, tendo em vista que elas conseguem fazer com que as potencialidades humanas se realizem com mais liberdade, com mais igualdade, com mais harmonia. Então, essa é uma discussão essencial em tudo isso. Quer dizer, se nós temos essa questão da convenção colocada em destaque, como acontece no mundo atual, então nós temos essas duas opções. Ou podemos aceitar o anything goes, o vale tudo, e aí nós teremos que aprender a conviver com as profundas diferenças, e esse é um desafio importante, ou nós podemos colocar sobre a mesa a discussão relativa a que convenções merecem ser preferidas em razão de estarem associadas a determinados valores que nos são muito importantes, ou que nós consideramos extremamente importantes como coletividade, como sociedade, como grupo, como coletivo. Então, essa me parece uma discussão importante a ser feita na problemática da interação entre filosofia e ciências sociais. As ciências sociais, hoje, por razões metodológicas e mesmo por terem, de alguma maneira, colocado em segundo plano o substrato filosófico, as ciências sociais estão, eu diria, um pouco perdidas, exatamente porque questões essenciais como essa do convencionalismo, da sua importância no entendimento do mundo atual, para que nós percebamos que, de certa maneira, foi abandonado uma distinção que é histórica entre aquilo que nós achamos que é por natureza e aquilo que nós achamos que é por convenção. Então, por exemplo, no tratamento das relações entre os gêneros, todos estão devidamente convencidos
de que quase tudo que se considera hoje injusto, equivocado, inaceitável, foi estabelecido por convenção. E, portanto, se impõe modificar, alterar, tendo em vista que essas convenções se revelam injustas, se revelam, como coloquei na epígrafe do John Stuart Mill, se revelam favoráveis à subjugação, por exemplo, da mulher. Então, esse é um ponto que eu acho que merece uma discussão mais aprofundada. As convenções e suas alternativas. Nós estamos diante desse desafio, que convenções escolher para a construção de novas formas de vida, para a condição de viabilizar, tornar possível novas modalidades de interação humana, novas modalidades de interação, uma coisa destacada pelo Frederico, né, de interação com o meio ambiente, porque isso tudo está sendo também redefinido. No passado, a natureza era o lugar da criação divina, entre aspas, vamos assim dizer, depois passou a ser o objeto a ser controlado, dominado a partir de Francis Bacon, e hoje nós estamos procurando redefinir essas relações. E essas redefinições precisam se assentar em alguns aspectos da racionalidade, mas eles precisam também levar em consideração que muitas das nossas decisões serão tomadas por convenção e que as convenções merecem ser debatidas, discutidas amplamente pela sociedade para que ela também tenha consciência de que convenções ela quer em busca de quais valores. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Alberto. Una interesantísima exposición. La verdad te agradezco un montón. Terminamos de exponer quienes fuimos editores y editoras del libro. Y ahora lo que vamos a dar paso es, que creo que puede también dar un poco más juego para preguntas, para charlar, que son exposición de trabajos, de algunos trabajos que seleccionamos, digo, son 27 trabajos, obvio que hubiéramos querido poner todos, pero bueno, hoy vas a poner Martín Díaz, vas a poner tu trabajo acerca del estatus de la ecología y en relación con los problemas ambientales, y después Noelia Burgar va a exponer el trabajo sobre producción pública de medicamentos. Así que Martín, cuando quieras, te doy la palabra, y gracias por estar, bienvenido. Bueno, gracias Federico, gracias a todos. Agradecer obviamente el trabajo que han hecho por la presentación del libro, haber tenido en cuenta el trabajo que enviamos y bueno, también agradecer profundamente la posibilidad de hacer esta pequeña presentación. Voy a tratar de ser breve y dar los principales ejes de qué se trata el trabajo. El trabajo trata sobre el estatus de las teorías de la ecología y su rol en los problemas ambientales. En mi caso yo me dedico a la conservación de áreas protegidas y fauna. Para la teoría ecológica para nuestro trabajo es muy importante. Y este es un trabajo que tiene que ver con eso y con mi tesis doctoral de reconstrucción de teorías de la ecología, en este caso teoría de gradientes de diversidad. Voy a ir mencionando algunos puntos, quizás algunos son más conocidos, otros no, y llegar un poco a las conclusiones del trabajo. Primero que nada, el eje que todos conocemos, la problemática ambiental en la actualidad y la importancia que tiene en casi todos los aspectos de nuestra vida. Hay muchas formas de caracterizar lo que es un problema ambiental, pero básicamente es el efecto negativo de las personas sobre los ecosistemas naturales. Sobre acá se plantean algunas discusiones filosóficas dentro de la ecología, que es lo que venimos trabajando desde hace unos años. Por un lado, obviamente, un autor, Castle, considera que la ecología ha tomado mucho a partir de los problemas ambientales y parece que sería el pensamiento más rápido, pensar que ecología y problemas ambientales van de la mano, y que esto es bastante directa su relación. También hay autores como Di Pasquo que consideran que la ecología como ciencia ha tenido mucho papel, un papel muy importante en delimitar estos problemas ambientales, pero más allá de esto que parece ser lo más directo de uno pensar, una fuerte relación, hay muchos obstáculos en esta relación a través de las últimas décadas. Hubo resistencia de parte de los ecólogos por el uso público de su disciplina, en principio de reclamos ambientales, y hay problemas metodológicos, filosóficos que fueron surgiendo. Y un poco de esto vamos a hablar antes de dar nuestra conclusión final. La ecología es una disciplina que ya tiene más de un siglo desde su creación por Ernst Haeckel,
Lo que sí hay que comentar que es una disciplina que ha cambiado mucho a través del tiempo, ha agregado numerosos objetos de estudio, empezó siendo de individuos, después poblaciones, comunidades, ecosistemas y otros tipos de estructuras que estudia, con lo cual hay un sinnúmero de patrones y procesos que tener en cuenta la problemática ambiental, digamos, estudiando ambientes que eran mayoritariamente naturales en ese momento, y esto es un poco lo que ha cambiado, donde sabemos que el 50 o 60% de los ambientes hoy están afectados por actividades humanas. Entonces, como digo, parece una relación directa entre la ecología y los problemas ambientales, pero sin embargo nos hemos preguntado en el trabajo es qué rol tienen las teorías de la ecología en la explicación y predicción de la problemática ambiental, si estos problemas están dentro del dominio de aplicación de las teorías de la ecología, y qué obstáculos hay en la aplicación. Y veremos que hay opiniones muy enfrentadas en esta situación, en este contexto. Para algunos, sí, la ecología debe su popularidad actual a su uso en la crisis ambiental, en los problemas ambientales, pero sin embargo hay autores que creen que se esperó más de la ecología y que apelar a las teorías de la ecología, como dice Castle acá, no ha ayudado, y que en definitiva las teorías de la ecología, como dice él, han sido desacreditadas o incluso se han considerado irrelevantes para la problemática ambiental, y un poco puede estar en contra de la idea intuitiva que podemos tener de la relación entre ecología y ambiente, y problemas ambientales. Bueno, un poco fue discutir esta situación, a qué se debía, porque hay gente que cree que la ecología no ha podido cumplir con este papel en los problemas ambientales. Básicamente, el problema lo han manifestado muy bien estos autores hace ya muchos años, de que la ecología tiene un problema entre los patrones empíricos que estudia, que están muy bien confirmados, pero hay mucha discusión sobre las construcciones conceptuales, teorías, leyes, reglas, que se usan para explicarlos. Tiene la ecología desde hace 30, 40 años una discusión muy grande interna de la validez de sus teorías, de la validez de sus leyes, una disciplina que ha ampliado su dominio de aplicación a través de agregar nuevos objetos de estudios y nuevos patrones y procesos en su ámbito, en el tiempo. No ha sido igualmente fructífero el desarrollo del conocimiento que generó, fructífero en el sentido de las críticas que ha tenido a las teorías y leyes que la ecología ha planteado. Hay muchos obstáculos que se han planteado de la teoría de la ecología, las problemáticas ambientales. Uno de ellos, que creo que es muy importante, se plantea en cuestión de escala. Algunos dicen que los problemas ambientales ocurren a una escala, generalmente una escala amplia o grande, y que la ecología plantea teorías o reglas o leyes para una escala local, y que hay un desajuste, y que entonces no sería aplicable de manera directa, y ese parece ser un problema explicativo para la ecología importante, y no es decididamente un problema que no se puede tener en cuenta, y que ha marcado mucho la discusión interna en la disciplina. En relación a eso, como dije, hay mucha, no las voy a enumerar, simplemente las pongo acá en vista. La ecología ha sido muy criticada por sus teorías, sus leyes, se considera que es una disciplina sin teorías científicas, sin leyes, para muchos. Ahora vamos a ver que hay una corriente distinta de pensamiento a esto, pero al menos ha sido muy criticada, y esto es un obstáculo, porque si uno quiere usar la ecología para los problemas ambientales y hay mucha crítica acerca de sus teorías y sus leyes, obviamente esto va a ser una limitación. En función de las críticas voy a pasar muy rápidamente. Hubo tres posturas: defender la ecología desde ideas intuitivas, esto es, no apegarse a ninguna escuela de pensamiento de filosofía de la ciencia, con definiciones informales o a veces un poco imprecisas, pero se ha buscado ejemplos de teorías y leyes y de sostener que la ecología posee ese tipo de construcciones para explicar sus patrones. El caso de Robert May es uno muy importante porque es quien instala la idea de que las teorías en ecología son principalmente modelos matemáticos, y eso va a marcar mucho a la ecología, pero también le va a poner algunas limitaciones. Después también hablamos de que hay una corriente de pensamiento que buscó equiparar una equivalencia entre las leyes y teorías de la física y las leyes y teorías de la ecología, sustentando en que la física tenía teorías y leyes muy bien, desde esa postura, probadas y confirmadas. Entonces si había una equivalencia podía hacer que la ecología lo tuviera. Esto también fue descartado después.
Y finalmente llegamos a un punto para mí de cambio importante en la disciplina, que es el año 2001. David Castle marca que había que cambiar una visión semántica de la teoría de la ecología para buscar soluciones a las críticas, y él estaba convencido que desde ahí se podía encontrar otra situación. Y es importante este trabajo porque dio, digamos, lugar a muchísimos investigadores a pensar la ecología desde otro punto de vista. Por un lado, creo yo, unos trabajos que me parecen a mí más importantes fueron los trabajos de Scheiner y Willig, que hicieron muchos trabajos. Uno fue el libro La teoría de ecología, donde reconstruyen informalmente, pero siguiendo lineamientos del semanticismo, las principales teorías de la ecología. Es la primera vez que se presenta un libro reconstruyendo teorías, y eso creo que es un aporte muy importante. Desde ahí se siguió trabajando, y en mi caso lo que hemos trabajado en el grupo con Pablo Lorenzano es la reconstrucción desde la metateoría estructuralista, la teoría dinámica de poblaciones, teoría de gradientes espaciales de riqueza. Y con esto lo que cierro, para no extenderme, es que al menos podemos pensar hoy que inclusive hay otros autores desde otras miradas también que han reconstruido teoría, que la ecología al menos hoy podemos pensarla ya no como esta teoría inmadura tan criticada, y que desde otras posturas se han encontrado reconstrucciones, teorías, y se habla de teorías en ecología, y entonces eso ha permitido dar un salto. Ahora la cuestión es cómo usamos eso en los problemas ambientales, que era el obstáculo con el que empezamos a escribir este artículo. Y ahí creemos que esta exigencia elevada, o exigencia que hubo sobre la ecología, de inclusive pensar que los problemas ambientales, como decía Jacques ahí, no estaban en el ámbito de esta disciplina, hasta ese extremo. Creemos que hubo dos cuestiones respecto al uso de las teorías en ecología en esto. Primero, que se pensó que los problemas ambientales, uno lo ve expresado, son problemas ecológicos, problemas de la ecología, y ese creemos que es lo que hemos llamado en el artículo el desvío ecológico. Creemos que, no digo el primer error, no quiero llamarlo error, pero la primera, por ahí, mal análisis o un análisis erróneo, porque los problemas ambientales no son solamente ecológicos. Los problemas ambientales son mucho más complejos que eso, y ahora lo vamos a ver brevemente. Y entonces, pensar que con solo ecología podemos analizar un problema ambiental era obviamente pedirle a la ecología que resuelva cosas que están fuera de su ámbito, y obviamente de ahí creo que surgieron muchas críticas. Y acá está el otro, el desvío aplicativo, pedirle a la teoría de la ecología que expliquen o hagan predicciones sobre fenómenos que no están incluidos en su dominio de aplicación. Creo que esto es un poco lo que hemos planteado en el artículo. El desvío ecológico y desvío aplicativo ha sido la causa por la cual se ha criticado a la ecología en la aplicación a los problemas ambientales, y creemos que no tiene validez criticarla, sino pensar que se le estaba pidiendo o exigiendo sobre ámbitos que no son de su aplicación. Como mostramos acá, un problema ambiental implica un montón de áreas de estudio, implica un trabajo interdisciplinario. Entonces exigirle a la ecología que solo con esa disciplina podamos atender problemas ambientales, me pasa a mí en mi experiencia laboral, sin tener en cuenta cuestiones económicas, políticas y demás, es realmente analizar el problema ambiental sin tener en cuenta procesos que no son ecológicos. Y creemos que ahí, no me voy a extender, pero una definición de Rolando García, lo que es un problema ambiental, me parece lo más adecuado, mirarlo desde un sistema complejo donde interactúan un montón de procesos, de un montón de disciplinas, en un montón de niveles, hace de cualquier problema ambiental un problema sumamente complejo y un problema que no se resuelve con una sola disciplina. Obviamente, además, los problemas, como dije hoy, de escala, los problemas explicativos también se deben tener en cuenta, pero un poco eso es lo que hemos planteado en estos dos libros. Finalmente, ¿qué pasos podemos hacer para determinar claramente cuál es el rol de las teorías de la ecología en un problema ambiental? Primero, en función de todo lo que digo que se ha venido trabajando y reconstruyendo, saber que la ecología sí tiene teorías maduras, tiene leyes fundamentales, y todo eso se puede usar para la aplicación en problemas ambientales. No es una disciplina inmadura, muchas críticas se pueden dejar atrás. Una cuestión muy importante que surge de las reconstrucciones, no solo tanto Scheiner y Willig como la que hemos hecho nosotros, creo que esta es la idea más importante. Las teorías como redes jerárquicas, esto es, las teorías de la ecología tienen leyes fundamentales, grandes leyes fundamentales, de las cuales después se derivan leyes especiales, y
La ecología en este sentido se ha caracterizado, o se la ha criticado también, porque es una nube de modelos matemáticos que parecen no tener relación entre sí. Bueno, las reconstrucciones han mostrado que sí, que hay grandes afirmaciones generales para algunos autores, leyes fundamentales que ya hemos llamado otros en nuestras reconstrucciones, que conectan esos modelos y dan madurez a esas teorías. Lo último es que hemos expresado es que no podemos pensar a los problemas ambientales como solamente ecológicos, son problemas mucho más amplios, un problema solamente de la ecología, y por lo tanto no se puede pensar que las teorías de la ecología es la única herramienta con la cual interactuar. Esta es lo que decían en cuestión, las ecuaciones matemáticas o modelos, como le llaman los ecólogos, se dice que está llena de estos modelos. Yo puse acá un par de ejemplos para explicar distribuciones de algunos organismos. Lo que dicen las reconstrucciones es que es en ese nivel donde uno puede trabajar explicando y haciendo predicciones del comportamiento de ciertos sistemas ecológicos. También ahí lo que dicen autores como Schneider y Willen es que se ha exigido a teorías generales o a leyes generales de la ecología hacer predicciones o explicaciones, siendo ese no el nivel teórico donde esto ocurre, sino que ocurre a nivel de los modelos. Creo que también hay que tener presente esto al momento de ver qué modelo ecológico se va a usar para trabajar sobre algún problema ambiental. Creemos entonces, para ir terminando, que hay un rol general de las teorías de la ecología, que son la teoría de gradientes, o la dinámica de poblaciones, o la de sucesión, o la teoría del nicho. Muchas teorías que tiene la ecología generales. Se puede identificar en un problema ambiental claramente cuáles son los patrones y los procesos que están involucrados, que son de la ecología. Se puede delimitar cuál es del problema ambiental el problema ecológico, y la ecología puede entonces trabajar sobre ese dominio de aplicación y no cometer esta cuestión del desvío explicativo, de pedir que a una teoría se aplique sobre un área, un dominio al cual no está en su ámbito. Y creemos que, expresado en el trabajo, que ese es el rol general de la teoría, permite separar esto, el problema ecológico concreto, dentro de todo el problema ambiental. Creo después que una vez que uno separa eso, la teoría tiene un rol más particular, más específico, que tiene que ver con qué modelo de uso o qué ecuación matemática se usa para el sistema en el cual está bajo estudio, el sistema que está implicado en el problema ambiental. El modelo es el que va a contener, va a determinar cuáles son los factores intervinientes, cuáles son los factores, si son factores ambientales o factores antrópicos. A esa escala de mayor concreción teórica, que son los modelos ecológicos, finalmente uno puede trabajar en el problema ambiental, insisto, bajo el dominio de lo que y el alcance que ese modelo matemático, esa ecuación matemática tiene y ha sido planteado. Lo que hablan muchos ecólogos, uno puede leer de trabajos de muchos ecólogos actuales, que hablan que obviamente los modelos a veces empiezan siendo muy general, un modelo matemático, y que después van incorporando, se van complejizando y van pudiendo representar la realidad de una manera más adecuada, y eso permite entonces una mejor aplicación de estos modelos. Pero, insisto, sin tener, como pongo ahí abajo, sin perder de vista que el problema no es solo ecológico, y sin perder de vista que el modelo tiene un cierto dominio de aplicación que no podemos dejar de lado. Esto puse como un ejemplo, como uno puede pensar si tiene un problema, por ejemplo, de la relación de organismos y cuestiones climáticas a un nivel regional, puede trabajar sobre un gradiente latitudinal, ahí tiene la teoría de gradientes de riqueza de especies, y después puede ir especificando cada vez más los niveles de esa teoría hasta llegar a un determinado modelo que le explica cómo es el patrón de variación de la riqueza de especies en función, en este caso, por ejemplo, de una variable climática. Obviamente ese modelo le va a permitir analizar qué pasa cuando esa variable climática sufra cierto efecto por factores antrópicos, por cuestiones de cambio climático, y ahí va a poder aplicar, pero, insisto, sabiendo que tiene una aplicación particular, va a ser sobre un cierto taxón de especies, y sabiendo que hay otros factores no ecológicos que habrá que tener en cuenta también si uno quiere analizar la problemática, supónganse toda la pérdida de especies a un nivel continental. Para ir terminando, vuelvo a lo mismo, los problemas ambientales no son solo un problema ecológico, y eso creo que es lo primero que tener en cuenta. Las teorías de la ecología, a partir del estado actual, del estatus actual, con todas las que se han reconstruido desde varias miradas,
o visiones filosóficas permiten ser usadas en los problemas ambientales siempre y cuando tengamos en cuenta el alcance y el rol general o particular que estas teorías tienen. Conclusiones, y con esto termino. El rol general de las teorías de la ecología en los problemas ambientales es identificar, como digo, dentro de todo ese sistema complejo en el que está inmerso el problema ambiental, qué parte es la porción ecológica del problema, si es un gradiente de riqueza, si es una dinámica de una población, o cuál es el patrón ecológico involucrado. Y después, el siguiente paso de las teorías permite, mediante los modelos, trabajar en este nivel más específico, donde uno puede realizar o explicar o predecir el comportamiento de ese sistema mediante ese modelo ya en un nivel teórico, como dicen muchos autores en la ecología, más específico al sistema que estoy estudiando. Creo que ahí pueden cumplir un papel general y específico en los problemas ambientales, pero no hay que perder de vista todo este contexto para no pedir, digamos, cómo se combaten las críticas que comenté al principio. Creo que no pidiéndole a la ecología que explique o que haga predicciones sobre ámbitos o procesos que escapan al dominio de sus teorías. Finalmente cierro con esto, me quedo con esto que Cadot y otros autores 2017 mencionan, analizando la ecología en la problemática ambiental, que no se puede pensar, como dice ahí, viendo los problemas ambientales, no se puede pensar que la ecología se puede usar sin trabajar interdisciplinariamente con las otras disciplinas involucradas en los problemas ambientales. Porque se estaría pidiendo a la ecología que hable sobre cosas que están fuera de su dominio y porque no estaríamos analizando el problema ambiental sin otras partes que son muy importantes. Bueno, eso, una exposición breve de lo que está presentado en el trabajo. Dejo de compartir, Fede, y agradezco nuevamente el tiempo. No, agradecemos a vos por la charla, por participar, porque es muy buena, la verdad, muy interesante el modo en que la enviaste además. ¿Quieren hacer alguna pregunta, ya sea aclaración, algún comentario respecto de lo que presentó Martín? Está abierto el micro. Hola, ¿cómo estás? Muy buena la exposición. Querría que explicites un poco cuáles serían entonces aquellos aspectos que no entrarían dentro del dominio de las explicaciones ecológicas. O sea, te referís a la parte antrópica, o sea, el rol del ser humano sobre el medio ambiente. Quería que explicites qué aspectos no serían susceptibles de explicaciones bajo modelos ecológicos. Cuando vos tenés que poner algún problema que querés explicar, como una de las críticas que hemos visto ahí, la desaparición de especies de algún grupo taxonómico en alguna región, y querés usar quizás una ecuación que ya has usado de gradientes, de riqueza, o algún modelo de dinámica de poblaciones, esos modelos en general han sido construidos teniendo en cuenta como factores ambientales que están metidos en la ecuación, variables, podemos llamarlas naturales, o que variables climáticas, o variables de suelo, o variables de competencia con otra especie. En general, lo que se dice en la ecología, ¿no? Hoy tenemos ambientes muy impactados por la actividad humana. El modelo no está contemplando otros factores, que puede ser el crecimiento, la tasa de urbanización que está modificando los ecosistemas, o otro tipo de procesos asociados a cuestiones de actividades antrópicas. Entonces, ese es, creo yo, el nudo del problema. Te doy un ejemplo. Yo hago gestión ambiental en Antártida. Si tengo que evaluar lo que pasa con un modelo poblacional de una cierta especie de pingüino, yo puedo tener en la ecuación variables naturales, como decían. Pero también no puedo dejar de pensar que ese problema está inmerso en cuestiones de desarrollo económico, la actividad, decisiones políticas de actividades pesqueras, cuestiones de actividades de turismo. Digamos, hay otras variables no ecológicas, o sea, no de ecosistema natural, como trabajaba la ecología en su inicio, que hoy hay que tener en cuenta, porque el problema es mucho más amplio que solamente la interacción de los organismos con el clima o la interacción de los organismos con otro organismo. La idea es esa, que creo que Rolando García, por eso decía, muestra muy bien en esa definición y en sus desarrollos de lo que es un sistema complejo. Hay distintos niveles de análisis y quizás lo ecológico sirve para algún nivel, pero después tenés otros niveles donde intervienen otras disciplinas y hay que unir esas miradas. Creo que, no sé si fui claro, esa es la cuestión, donde la ecología llega a veces con sus modelos hasta meter en sus ecuaciones factores que son ambientales. Bueno, eso es lo que dicen ahora, ¿no? Hay que ampliar esos modelos, meter otro tipo de factores,
porque los problemas ambientales no implican solo relaciones entre organismos o de organismos con el ambiente natural, sino también con las actividades humanas. Perfecto. Lo que me llama la atención es un poco que no se considere como parte del ambiente natural y del ecosistema la actividad humana, o sea, el ser humano en última instancia es una especie más que introduce modificaciones en el nicho ecológico de otras especies y de algún modo no creo que sea algo que no pueda ser interpretado desde el punto de vista de factores ecológicos, pero bueno, o sea, lo que entiendo es que son demasiado complejos todos esos mecanismos que también influyen y como para ser precisados, me imagino, incorporados en modelos. Me llama la atención que pongas como dos cosas separadas, digamos, la acción del hombre y los factores ecosistémicos, digamos, porque el hombre también podría ser interpretado como parte de ese ecosistema que también introduce modificaciones. Y eso estamos de acuerdo, y sin embargo está en discusión, digamos, esta idea del antropoceno o no antropoceno, ¿no? Para algunos sí, pensar que los ecosistemas tienen esa quinta esfera, que es la antropósfera con todas las actividades humanas, y algunos todavía consideran que no, el antropoceno no se debe llamarse así, y creo que va en el mismo eje, ¿no? Se puede hoy, yo estoy con que coincido con vos, no se pueden separar los factores que están interviniendo, no importa si vienen del hombre o los demás. Pero bueno, ahí viene la crítica hacia la ecología, pensarla que fue una disciplina que fue pensada para ecosistemas naturales, bueno, ¿cómo la usamos hoy para ecosistemas que están mayormente impactados por actividades humanas, ¿no? Creo que el eje pasa de la discusión por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, Martín, excelente el trabajo, muy, muy interesante como siempre lo tuyo. Me parece un acierto muy grande que hayas metido a Rolando García en el medio. Me parece que está súper bien su propuesta para tratar de lo que vos estás tratando. Y mi pregunta sería, ¿cómo incorporás vos eso a tu trabajo metateórico, ¿no? Porque vos venís reconstruyendo las distintas teorías de la ecología desde el punto de vista del estructuralismo metateórico. Y como bien decís, bueno, una vez que vos tenés esa red teórica pura de la ecología, entendés que eso a lo sumo puede dar cuenta, los modelos pueden dar cuenta efectivamente de algo que sucede en algún nivel del problema del sistema complejo ecosistema, digamos, y que habría que incorporar de alguna manera otro tipo de teorías, que por ahí vienen más de la antropología, de las ciencias sociales en general, para incorporar la acción humana, y bueno, y otro tipo de cosas, ¿no? Me imagino, química para dar cuenta de cómo los distintos contaminantes actúan sobre el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando vos ves la propuesta de Rolando García de cómo se arregla esto, bueno, básicamente Rolando García mete a los especialistas en un lugar, los encierra y hasta que no se ponen de acuerdo, no tienen un lenguaje unificado y una teoría unificada más o menos para dar cuenta del sistema complejo, no los deja salir de la habitación. Un poco funciona así. Ahora bien, ¿cómo darías vos cuenta de eso con una reconstrucción estructuralista, ¿no? Porque me imagino que la red teórica se volvería un caos una vez que vos quieras trabajar sobre lo que resulta de esa reunión forzada entre los distintos actores interdisciplinarios, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría y si eso existe y si ya, digamos, hubo algún intento de abordarlo metateóricamente? Sería mi pregunta. No, hasta ahora lo que he reconstruido, no solo por nosotros que hemos hecho la metateoría estructuralista, sino por otras miradas, es siempre pensando lo que está en los libros de texto de ecología, que es básicamente el hacer científico de la ecología, que son teorías que si vos las lees las ecuaciones, tienen factores incluidos que no contemplan estas cuestiones no ecológicas, digamos. Entonces, las reconstrucciones ya de por sí con redes complejas, como está en nuestro caso, igual no están contemplando esta situación. Creo que el paso siguiente es ver, y es lo que muchos ecólogos están trabajando, cómo incorporar estas cuestiones a las teorías y bueno, y ver cómo queda toda esta red de modelos, cómo se complejiza esta red de modelos. Obviamente no considero que no se puedan aplicar los modelos a los sistemas tal cual están, pero los modelos se están complejizando en el sentido de incorporar cada vez más factores. Creo que la tarea es compleja y un poco pasa con las cuestiones de predicción del cambio climático, ¿no? Modelos cada vez más complejos, con mayores niveles y que hacen la necesidad de unas supercomputadoras que tienen que procesar una enorme cantidad de información. Yo creo que es difícil, pero creo que es el próximo paso de la ecología, implicar sí o sí en sus modelos la introducción de factores que tienen un claro origen antrópico y ver cómo estas redes
se acomodan a la aparición de estos nuevos modelos, estas nuevas ecuaciones, digamos. Lo que uno ve en la práctica, y lo hablo, yo conozco por mi ámbito de trabajo, un impedimento es que, digamos, está bien lo que decís, como dice Rolando García, habría que encerrar a todos. Bueno, no funcionamos encerrados, funcionamos todos todavía muy separados, y eso creo que dificulta que se logre una unificación. Algunos niveles de análisis funcionan separados también adrede, para que no logre combinarse algunas cuestiones. Entonces me parece que es complejo, pero creo, insisto, que en la última década la ecología ha terminado de acomodar estas reconstrucciones desde varios autores y puntos de vista. Se puede decir que hay un consenso más importante de que la ecología tiene teorías, tiene leyes, distintas miradas, distintas escuelas, habrá que discutir, y todas tenemos algo para aportar, creo que es mi mirada. Y bueno, ahora el próximo paso creo que es, bueno, ver cómo, partiendo de asumir que la ecología ya superó esas críticas que se le hicieron en los 90 en especial, cómo puede responder a estos temas muy, muy impactados, implican nuevos desafíos, nuevas ecuaciones, nuevos modelos. Pero creo que el camino está empezando, en función de lo que me preguntaste. Todavía no hay nada recorrido, no hay un recorrido muy largo en ese sentido, y hay que esperar todavía un poco a ver cómo la ecología incorpora todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Martín, yo quisiera señalar algo. Claro está, desde una perspectiva ignorante de la especialidad que tú manejas, pero siguiendo la línea de María Natalia y de Leandro en relación a la participación humana dentro de la generación de los problemas ambientales y cómo esto entra en contraste con toda la serie de conocimientos que se han ido estableciendo dentro de las teorías de la ecología, me parece que hay un componente que es muy importante desde una perspectiva externalista. Se trata de ver el problema de la dinámica de la economía global junto con el desarrollo de las estructuras de poder dentro de esa dinámica de la economía global. Porque en esa perspectiva, la pregunta que hacía inicialmente María Natalia cobra una fuerza inusitada que sobrepasa incluso la posibilidad de reunir especialistas de distintas áreas para analizar los problemas de la ecología con respecto a los problemas ambientales, donde aparece un elemento que es novedoso y es la relación no solamente de los estados estableciendo políticas de producción económica, industrial y de desarrollo económico de tipo geoestratégico, entendiendo que hay una división internacional de la producción y por supuesto que eso está amparado por unos sistemas jurídicos y políticos y por supuesto sistemas de defensa de las mayores potencias del mundo, que incluso hoy por hoy tienen la perspectiva de un desarrollo colonialista extraplanetario. En esa perspectiva yo veo que los problemas ambientales desde una perspectiva externalista afectan la posibilidad explicativa y predictiva de las teorías de la ecología. Entonces, yo miraba que en la perspectiva de Rolando García y de todos aquellos teóricos sobre la complejidad y de las ciencias de la complejidad, habría que tener en cuenta este otro aspecto que tiene que ver con la geopolítica y la geoestrategia. Quería comentarte eso. Sí, Luis, comparto. Yo brevemente, no quiero usar más tiempo, pero te comento, soy delegado argentino en el Tratado Antártico, así que vengo de la consultiva hace menos de un mes, donde la cuestión ecológica que venimos laburando para conservar áreas o colonias o especies de pingüinos se contrarresta contra decisiones geopolíticas. China, que se opone a proteger ciertas áreas por cuestiones de que ahí hace pesca. Entiendo perfectamente lo que vos decís porque lo sufro, digamos, en mi ámbito laboral, y comparto con vos que toda esa cuestión tiene un impacto muy fuerte y que limita muchísimo todas las cuestiones a veces de decisiones técnicas que se toman, ¿no? Inclusive una conclusión que se ha sacado de la reunión del Tratado Antártico, que por primera vez los organismos técnicos que integramos el tratado, las opiniones fueron más condicionadas por cuestiones geopolíticas que por cuestiones técnicas. La conclusión que sacamos ahora, en junio, las cuestiones que vos mencionás están teniendo más peso que las cuestiones
ecológicas, ¿no? Así que claramente comparto lo que decís y conozco porque me toca por cuestiones laborales vivir. Así que sí, 100% de acuerdo. Correcto. Gracias. Muchas gracias, súper interesante discusión. Quiero dar el paso a Noelia, así no terminamos tan tarde. Súper agradecido tanto por la exposición como por las preguntas. Bueno, Noelia, te cedo la palabra. Adelante. Hola, muchas gracias. Yo les voy a contar sobre el trabajo que presentamos sobre producción pública de medicamentos y vacunas. El objetivo, la idea de este trabajo es tratar de demostrar que la producción pública de medicamentos es una de las herramientas clave para poder garantizar el acceso a la salud. Primero, empiezo mostrándoles una caracterización de la industria farmacéutica privada para que se puedan entender las problemáticas que surgen de los mecanismos y estrategias que adopta la industria que afectan el acceso a los medicamentos. La industria farmacéutica supo ser muy innovadora, pero a medida que fueron surgiendo los grandes laboratorios farmacéuticos multinacionales, se comenzó a observar que esta industria pasó a llevar adelante un modelo de pseudo-innovación. Esto se debe a que los medicamentos para la industria farmacéutica privada son bienes comerciales, y entonces el objetivo de la investigación y desarrollo de estas empresas empezó a ser maximizar sus ganancias. Y esto entonces llevó al desarrollo de medicamentos que se denominan Me Too, que en realidad no presentan una mejoría en su valor terapéutico. Entonces, estos nuevos medicamentos siguen aportando ganancias porque se pueden patentar y siguen aportando ganancias a la industria, pero ya no representa una mejora para la salud de la sociedad. Por otro lado, lo que ocurre también por este mismo motivo es que si los medicamentos no representan una ganancia, no son rentables en el mercado, entonces a la industria farmacéutica privada no le interesa producirlos ni innovar para desarrollar nuevas moléculas. Así entonces se observa falta de medicamentos que son realmente muy necesarios para dar respuesta, por ejemplo, a enfermedades que se conocen como enfermedades huérfanas o al desarrollo de nuevos antibióticos. Además, las grandes empresas farmacéuticas utilizan a las patentes para prolongar los monopolios mediante estrategias que se conocen como evergreening. En este caso, ni siquiera hay una modificación de la composición de los principios activos, sino que se utilizan mecanismos legales, comerciales y tecnológicos para extender estas patentes. Al prolongar los monopolios pueden seguir fijando precios, por lo general son precios excesivos. La razón de las patentes es tratar de fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas moléculas para tratamientos de enfermedades, por ejemplo, que todavía no se tiene solución. Y estas estrategias, lógicamente, no apuntan, no tienen como objetivo estos motivos, ¿no? Sino simplemente maximizar ganancias. De hecho, la estructura de costos de estas grandes empresas farmacéuticas, en la mayoría de estas empresas predominan los gastos en publicidad, marketing y comercialización. Entonces, con todo esto es evidente que este modelo de pseudo-innovación impacta fuertemente en el acceso a los medicamentos, y por eso entonces surge la producción pública de medicamentos y vacunas como una de las herramientas que se puede utilizar para garantizar el acceso a insumos sanitarios estratégicos. Para entender el sector de PPM en nuestro país, es muy interesante hacer un recorrido histórico del mismo, y este recorrido nosotros en el artículo lo dividimos en 2 etapas. En la primera etapa vemos que hay un bajo protagonismo de políticas y medidas relacionadas directamente con la producción pública de medicamentos. Vemos que surgen la gran mayoría de los laboratorios públicos, pero surgen como un producto de la necesidad social y no como un producto de política de Estado. Además, durante esta época, esta etapa, se ve que hay escasez y discontinuidad en políticas públicas relacionadas con la comercialización y la regulación de los medicamentos en general. Entonces, como resumen, no voy a tener tiempo de hablar sobre todos estos eventos, pero como resumen les muestro esta figura correspondiente a esta primera etapa, en donde los eventos relacionados con la regulación de medidas, las medidas políticas o la regulación de medicamentos y de eventos directamente relacionados con la salud están marcados en círculos de color azul,
y los eventos que están más relacionados directamente con producción pública de medicamentos en color verde, vemos que son poquitos en relación a los otros. Brevemente voy a mencionar los más importantes, ¿no es cierto? La creación del Instituto Bacteriológico en 1916, que fue el primer laboratorio de producción pública de medicamentos y que se encargaba de la producción de vacunas, sueros y medicamentos para enfermedades infecciosas. Más adelante, en 1946, fue creada la Empresa de Especialidades Medicinales del Estado, que ponía a disposición de la sociedad una cartera de 100 medicamentos, la mayoría de ellos producidos en el Instituto Bacteriológico. El Instituto Bacteriológico hoy se conoce como el Instituto Malbrán, es una institución muy importante en el sector científico-tecnológico. Más adelante, en 1963, fue creada la planta de proteínas plasmáticas, financiada con fondos propios de la presidencia del gobierno de Ilia. Esta planta de proteínas plasmáticas hoy se llama Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba, es realmente también una institución muy importante en el sector, que bueno, en 1974 habilitó la producción de su primer medicamento. En los 90 se fueron dando varias políticas, sobre todo de la creación de instituciones para regular la producción de medicamentos y la propiedad intelectual. En la siguiente etapa vemos que se empieza a consolidar a la producción pública de medicamentos como una política pública. Vamos a ver que se aplican políticas y leyes para institucionalizar a la salud como bien social y fortalecer a la PPM. En este punto se empiezan a articular y a conectar los distintos laboratorios y se empieza a detectar que existe una gran heterogeneidad jurisdiccional, diferentes presupuestos y diferentes capacidades entre ellos. Bueno, en el esquema, similar al que les mostré antes, en este caso se ve que ya hay muchos más eventos relacionados directamente con la producción pública de medicamentos. Voy a nombrar solo algunos porque no tenemos mucho tiempo. La multisectorial de la producción pública de medicamentos fue una reunión de profesionales de la salud, de investigadores del sector de ciencia y tecnología y de organizaciones sociales, que se fue reuniendo desde el 2003, que fue el primer encuentro en adelante, y fue impulsando diversas medidas, como por ejemplo la creación de la Red Nacional de Laboratorios Públicos en 2007. Todos estos eventos fueron llevando a que finalmente en 2011 fuera sancionada la ley de producción, la ley que declara de interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, y en 2014 la ley que crea a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que tiene como objetivos apoyar la investigación en producción pública de medicamentos, fortalecer a los laboratorios para que tengan buenas condiciones de producción y vayan ampliando su alcance, y también articularlos fomentando ciertas líneas específicas de trabajo de acuerdo a las temáticas de interés de la nación. Actualmente, entonces, vemos que existen más de 30 unidades de producción pública de medicamentos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Estas dependen de distintos gobiernos, provinciales, municipales, también de universidades nacionales, etc. Y lo importante es que en su conjunto, todos estos laboratorios tienen la capacidad de fabricar el 80% de los medicamentos que son listados como esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Veamos ahora entonces que ya conocemos un poco el recorrido histórico de este sector, veamos la importancia que tienen en las políticas públicas. En primer lugar, lo que resalta siempre el trabajo de los laboratorios públicos es su relevancia con los medicamentos huérfanos. Como mencioné anteriormente, estos medicamentos no son rentables y entonces no son producidos por la industria privada, con lo cual la producción en los laboratorios públicos es esencial. Como se destinan a un grupo de pacientes pequeños y bajos recursos, no generan suficientes ganancias para la empresa privada. Entre algunas de las enfermedades endémicas y desatendidas que tenemos en nuestro país, los laboratorios públicos cubren la producción de la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina, el albendazol para la hidatidosis, comprimidos combinados para tuberculosis, suero para envenenamientos y el misoprostol para la interrupción legal del embarazo. Además, la PPM es importante cuando se considera la inversión en salud, porque permite optimizar los presupuestos dedicados a la compra de medicamentos. Los medicamentos en las PPM son
considerados bienes sociales, entonces no se busca maximizar ganancias ni hacer marketing para publicidad. Por lo tanto, los precios son menores que los que presenta la industria privada. En el caso de la provincia de Santa Fe, donde se han aplicado políticas de producción pública de medicamentos durante muchos años de forma continua, se observó que entre 2016 y 2018 se ahorraron 55 millones de dólares por comprar a los laboratorios públicos. Más recientemente, en una licitación del Ministerio de Salud en el 2020, se obtuvo que de los 10 medicamentos presentados, 8 de los medicamentos que presentaron los laboratorios públicos tenían un menor precio. Además de que los estados pueden comprar los medicamentos directamente a menor precio en estos laboratorios públicos, también el rol que cumplen estos laboratorios es tener la capacidad de poder producir los medicamentos y de poder calcular las estructuras de costo de los mismos. Entonces le da la herramienta al Estado conocer los precios testigos para poder negociar con la industria privada en los casos en los que directamente se compra a la industria privada. La PPM también tiene una relevancia económica porque el balance comercial de la industria farmacéutica en nuestro país es deficitario, viene siendo cada vez más deficitario a lo largo de los años, mayormente dado por la importación de medicamentos por las empresas multinacionales. Las empresas que son de capital nacional privado en realidad no tienen el balance comercial deficitario, pero es mucho mayor el gasto en importación de las multinacionales. Entonces, la producción pública de medicamentos podría enfocarse en sustituir importaciones para tratar de revertir este balance deficitario. Además existen estrategias como compra argentina y desarrollo de proveedores que podrían ser utilizadas para fortalecer este sector y también fortalecer a las industrias relacionadas, como por ejemplo de fabricación de maquinarias para laboratorios de producción de medicamentos. Por otro lado, la PPM también tiene un impacto socioambiental. Como vieron en el mapa que les mostré antes, los laboratorios públicos tienen una distribución federal en contrarrestado con la ubicación mayormente concentrada en el AMBA que tienen los laboratorios privados. Esto entonces puede favorecer a que medicamentos se produzcan en las mismas regiones en las que después van a ser utilizados, entonces se puede llegar a encontrar un beneficio en la huella de carbono. Pasando finalmente a la última parte de este trabajo, lo que nos interesa es tratar de discutir el modelo de la industria farmacéutica y la importancia de la producción pública de medicamentos en la agenda científico-tecnológica. En primer lugar, analizamos la presencia de la PPM en la planificación científico-tecnológica y vimos que en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020 no existía puntualmente el tema de producción pública de medicamentos, pero sí la salud humana fue uno de los 7 blancos prioritarios del plan. Cuando fue confeccionado este plan, los representantes relacionados con el sector de salud fueron del Ministerio de Salud, de ANMAT, de fundaciones y de laboratorios privados. El financiamiento relacionado con la producción de medicamentos, en la etapa, digamos, en donde se fueron consolidando las políticas relacionadas con este sector, o sea, después del 2002, se vio que se enfocó mayormente, en un principio, a la industria privada. En 2010 se abrieron convocatorias para financiar plataformas biotecnológicas para la producción de vacunas y proteínas recombinantes. En el 2011, la convocatoria de desarrollo de técnicas diagnósticas de articulación entre la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología y la ANLIS, que es el Instituto Malbrán. Recién fue en el 2013 que se implementó un instrumento de financiación específico para el sector de PPM, que fue el Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial del FONARSEC. En esta convocatoria fueron seleccionados 5 proyectos para ser financiados. Estos proyectos, como todos los proyectos de inversión y desarrollo en medicamentos, son procesos muy largos que llevan mucho tiempo, por lo tanto es necesario que haya políticas que sean sostenidas en el tiempo para poder ver resultados positivos de estas políticas. Adelantándonos un poco más, llegando ya más cerca de la actualidad, con la aparición de la pandemia de COVID-19, se abrieron convocatorias, tanto en la agencia que ahora se llama IDI, de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y en el MINSIT,
Estas convocatorias orientadas a salud y a dar respuesta a la pandemia, que si bien estaban orientadas a todo el sector de salud, permitieron la presentación de los laboratorios públicos y de hecho fueron seleccionados 3 proyectos de laboratorios públicos. Cabe mencionar que al principio, digamos, las convocatorias 2010-2011 estaban orientadas a consorcios público-privados, y desde 2013 en adelante se empezó también a considerar los consorcios públicos para el financiamiento. En cuanto a los recursos humanos, no existían en un principio una orientación muy marcada hacia la producción pública de medicamentos, pero luego de unos años de funcionamiento del Plan Argentina Innovadora, de entre los temas estratégicos apareció el tema de análisis, diseño y desarrollo de productos para fortalecer a la producción pública de medicamentos. En paralelo, se fueron dando distintos financiamientos para fomentar programas de formación de recursos humanos en innovación, transferencia tecnológica. También pasó a ser considerada la ANLIS como un lugar de trabajo en la carrera de investigadores de CONICET. Y más recientemente se empezaron a dar becas cofinanciadas en CONICET con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que este año se volvieron a abrir. Con respecto a los aspectos regulatorios, no existen muchas políticas científico-tecnológicas relacionadas a la regulación de medicamentos. En 2019 se hizo el primer Congreso de Ciencia Regulatoria, pero fue impulsado desde el Ministerio de Salud y la ANMAT. Ahora, con respecto a la propiedad intelectual, desde el 2012 existe un programa que se llama Sumar Valor en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para fomentar la solicitud de patentes, que de hecho duplicó la cantidad de patentes solicitadas de instituciones públicas, y un 40% de estas patentes en 2016 correspondían al sector de salud. Sin embargo, la participación en estos derechos de propiedad intelectual del Ministerio de Salud, los laboratorios públicos o universidades es marginal. Y ahora sí, para ir terminando, la vinculación tecnológica, las políticas relacionadas con vinculación tecnológica han estado orientadas a lógicas lineales y unidireccionales de transferencia tecnológica. Esto lleva a que haya una poca relación entre el sector científico-tecnológico y los sectores sociales y productivos. Nosotros creemos que es sumamente importante, es un gran desafío, producir conocimientos que puedan apropiarse localmente. Como comentarios finales, queda entonces decir que la producción pública de medicamentos es un instrumento vital de la política nacional de medicamentos, aporta una concepción a la salud centrada en lo social. En el contexto de la emergencia que vivimos por la pandemia de coronavirus, se puso en evidencia la gran importancia de contar con capacidades tecnológicas nacionales que permitan cubrir las necesidades sanitarias. Es necesario entonces que haya un abordaje transversal de las políticas de producción pública de medicamentos. La articulación con políticas de ciencia y tecnología resulta indispensable para poder impulsar al sector como un vector de desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. La verdad que es uno de los aspectos de destacar el trabajo que leí, obviamente como coordinador, pero además por los intríngulis que tuvimos, volví a leer, es el exquisito trabajo de precisión. Tiene el trabajo, la verdad que es muy bueno, es tremendamente informativo y da una imagen, una dispersión acerca del tema. Uno puede encontrar literatura, da un paneo general muy claro y creo que además las conclusiones son perfectamente del laburo que hicieron de recopilación y de ordenamiento de la historia de la producción pública de medicamentos y de las instituciones al respecto. Así que felicito. Si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta respecto a la discusión de Noelia, es bienvenido. A mí me gustaría hacer una pregunta. Ya se los dije en múltiples oportunidades, pero desde ya repito el agradecimiento y la felicitación por la seriedad y lo exhaustivo del trabajo y lo iluminador que resulta. Mi pregunta es la siguiente. Me llamó la atención un dato que diste recién en una de los últimos slides, donde decías que el 40% de las patentes solicitadas por CONICET eran de salud, y después decías que empezaste a nombrar una cantidad de instituciones públicas relacionadas a la salud, el ministerio, etcétera, etcétera, que tenían una participación marginal. Entonces mi pregunta, y me imagino que eso tiene que ver con alguna cuestión de la de vinculación tecnológica que vos dijiste, ¿quién entonces está gestionando esas patentes? Me imagino que deben ser unas cuantas y no las están haciendo las instituciones específicas que están relacionadas al ámbito de salud. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Quién está patentando eso que está haciendo el CONICET? Claro, sí, las patentes son de CONICET,
pero son de CONICET con poca participación, colaboración en la mayoría de los casos, las colaboraciones con universidades, porque los investigadores que solicitan estas patentes, por lo general son investigadores de institutos de CONICET y muchas veces de institutos que son institutos CONICET y universidades. Pero el Ministerio de Salud no juega ningún rol ahí, y muchas veces son institutos de CONICET sin ningún rol tampoco de universidades. Por eso son patentes de CONICET la gran mayoría. Ajá, ¿y eso qué destino tiene? Una vez que la patente está hecha, digamos, ¿se están monitoreando si eso después se vincula, se hace a un tipo de vinculación tecnológica para que efectivamente llegue al mercado de alguna manera? ¿O la dejan ahí, la archivan y...? No hay grandes estudios, pero en general lo que se suele hacer es después esa patente dar licencias o venderlas. En general no es una aplicación directa que se pueda observar en el país. Y muchas veces también son resultado de proyectos de investigación que surgen unidireccionalmente desde los laboratorios científicos que muchas veces están buscando tener publicaciones y resultados que sean de interés internacional y no están tan enfocados en dar respuesta a problemáticas nacionales. Muchas gracias. Noelia, quería preguntar si este muy juicioso trabajo expositivo que has hecho se refiere exclusivamente a la producción de medicamentos que atienden a la perspectiva de la medicina alopática, o si también incluyen otras formas de medicina que tengan determinado tipo de medicamentos y que la legislación argentina admita. La verdad, no tengo un dato para darte fehacientemente. Sé que hay un laboratorio, creo que es en Misiones, que se dedica a especialidades medicinales obtenidas de fuentes vegetales, pero yo creo que son todas de medicina alopática, porque los laboratorios fueron, digamos, creados y pensados por las distintas regiones para dar respuesta a las necesidades que tienen mayormente los hospitales, y van a estar entonces orientados a la producción de medicamentos que son necesarios en esos casos. Muchas gracias. De todos modos, desde el CONICET y desde universidades hay mucha investigación sobre productos naturales, sus propiedades, digamos, el arrope de chañar, o sea, las propiedades de plantas medicinales, eso sí se estudia mucho, y con biofilms. En realidad la medicina, digamos, la fuente de la medicina es natural en última instancia, después puede haber alteraciones químicas de esos productos naturales, pero en realidad la investigación básica, sí hay, digamos, investigación sobre productos naturales y sus efectos, todo tipo de efectos. El tema es que, por un lado, está la investigación básica en CONICET, de universidades y otras instituciones públicas, y por otro lado está la vinculación entre esa investigación y los laboratorios públicos. Eso es algo que se empezó a impulsar en esta segunda etapa del recorrido histórico de la PPM, pero todavía está en plena construcción y es uno de los objetivos de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la articulación entre las universidades y distintos organismos de ciencia y tecnología y los laboratorios para que se empiece a considerar la transferencia tecnológica entre estos sectores, ¿no es cierto?, hacia los laboratorios públicos en los casos, sobre todo en los casos en los que la industria privada no está interesada y se pierde ese conocimiento y esa posibilidad. Noelia, me gustaría hacer una pregunta más, que es, ¿han trabajado un poco igual, digo, ya fuera del trabajo en sí que presentaste, respecto a lo que pasa en otros lugares de la región, ¿no?, en otros lugares de Latinoamérica, o lo que pasa en otros lugares de, quizás, no sé, de Europa o de Asia, del mundo, en respecto a la producción pública de medicamentos? ¿Tienen algún trabajo más o menos comparativo, alguna idea de si el caso argentino es más desarrollado o menos que otros? No tenemos un trabajo puntual, pero sí te puedo decir que en Brasil hay una red de laboratorios mucho más importante que la que tenemos en nuestro país y que está trabajando articuladamente y bastante mejores perspectivas. Realmente hay otros países que tienen producción pública de medicamentos, pero no es algo que sea muy analizado en la bibliografía, así que es un tema pendiente que nos resulta súper interesante también, sobre todo en la parte, el aspecto regional, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el laboratorio de hemoderivados, que lo mencioné en la presentación, es un laboratorio que exporta a los países de la región sus productos. Y entonces realmente está esa posibilidad de que la producción pública también pueda ser comercializada
a nivel regional. Y también en relación con la integración productiva. De hecho, en nuestra región hay integración productiva. Bueno, la Universidad de Argentina tiene muchísimo trabajo y en medicamentos parece que no. Es algo que es más endógeno. Sí, en realidad hubo algunos casos, pero que no fueron continuados en el tiempo, de articulación con Brasil para producción de vacunas y con Cuba en la producción de productos biotecnológicos. Bueno, agradecer enormemente a Noelia y a todos y todas las que se expusieron hoy. La verdad que fue maravilloso poder presentar el libro, un lujo estar con ustedes, invitarlas a que descarguen el libro, discutan, sigamos produciendo conocimiento desde nuestra región y desde la asociación. Y para cerrar lo dejo a Germán, para agradecerles a Germán de nuevo por todo el apoyo que diste al trabajo con el libro. Un aplauso por todos y gracias por la participación.